Martes de Justo al Medio, una vez más el gobierno español, con el apoyo de medios de comunicación de esta nación ibérica, usan a Venezuela para desviar la atención de su ciudadanía ante los escándalos que aumentan de corrupción que involucran al actual partido gobernante, al Partido Popular. La situación en Venezuela ha sido portada y titular principal de medios españoles como ABC, El Mundo y El País durante las últimas 2 semanas. Mientras en España, 57 personas, entre ellas funcionarios de gobierno y dirigentes del Partido Popular, son investigadas por corrupción en el marco de la denominada Operación Leso. El propio jefe de gobierno, Mariano Rajoy, ha guardado silencio al respecto. Sin embargo, durante su visita a Brasil, aprovechó para hablar de Venezuela a través de su cuenta en la plataforma Twitter. En el escrito, Rajoy manifestó preocupación por la nación suramericana. El silencio del jefe de Estado y la complicidad de los medios de comunicación han provocado el rechazo de la ciudadanía española, que a través de las redes sociales critican que se use a Venezuela como cortina de humo para tapar los hechos de corrupción en el gobierno español. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones de Rajoy calificándolas de injerencistas. No es la primera vez que la dirigencia política española y los medios conservadores de ese país enfocan la atención mediática en la nación bolivariana para distraer de los escándalos de corrupción internos. Pasamos de inmediato con el análisis. Para ello saludamos a Fernando Casado, periodista español, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales desde el Ecuador. Nos acompaña desde allí precisamente, desde nuestra sede de nuestra corresponsalía en Quito. Hola, profesor Casado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Gracias. Profesor Casado, ¿esto evidentemente es una cortina de humo o debemos mirar más hacia atrás, más hacia el fondo? Bueno, Venezuela se ha convertido en una especie de excusa desde hace tiempo ya para intentar, por un lado, parar cualquier tipo de iniciativa de carácter progresista, pero al mismo tiempo también en una especie de realidad demonizada que ayuda siempre a evadir problemas internos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora, pero es una estrategia de manera recurrente. Ahora se está hablando a lo mejor de las especies de intentos de guarimba que se están intentando dar de nuevo en Venezuela, pero si no fueran las guarimbas sería tratar de revivir una vez más, por ejemplo, casos como el del Cártel de los Soles, que de manera recurrente vienen a aparecer en los medios de comunicación. Cuando las FARC estaban, por ejemplo, también en activo, era la acusación de las relaciones entre Venezuela y las FARC. Con lo cual se hace con 2 motivos. Un motivo es la demonización de cualquier tipo de iniciativa que sea de carácter progresista y que de esa forma cualquier gobierno o iniciativa que ponga en tela de juicio el status quo es sistemáticamente atacada, demonizada, y por otro lado también es una especie de cortina de humo, como ustedes lo han dicho, para tratar de tapar cualquier tipo de problema interno que exista en el país. Entonces ahora, frente a esos casos de corrupción que están minando totalmente al Partido Popular, a Rajoy, a todo lo que es incluso el establishment político español, pues lo que se hace es hablar de Venezuela, ¿no? Como si no hubiera problemas internos en España que son gravísimos en este momento. En los que hemos visto titulares, no de los grandes medios de comunicación de esta nación de España, donde dan cuenta que el presidente del gobierno, el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, tiene que responder, pero hasta ahora no lo hace. Así que de allí también la pregunta es, ¿qué relación existe entre el Partido Popular, los partidos tradicionales y esos grandes medios de comunicación? Bueno, las relaciones son relaciones de carácter carnal, en el sentido de que el Partido Popular es un partido que representa sobre todo y ante todo los intereses de las grandes corporaciones empresariales. Y las grandes corporaciones empresariales o bien son las dueñas de los medios de comunicación o bien son quienes más publicidad invierten en los medios de comunicación y por lo tanto también tienen una gran influencia. Al mismo tiempo, y en concreto el Partido Popular, aunque también el Partido Socialista Español, al igual que todos los partidos políticos más importantes a lo largo y ancho de Occidente y de Europa, suelen compartir ante todo y sobre todo la ideología liberal. La ideología liberal en cuanto a
proclamar como única solución el sistema capitalista y la democracia representativa liberal como su expresión a nivel político. Eso da lugar a que exista un consenso ideológico, un sentido común, un pensamiento único que todos comparten y que por lo tanto son los que van a profesar y a defender siempre. Cuando llega a Venezuela, que es una revolución desde abajo, que pone precisamente en discusión esa hegemonía del sistema liberal, del sistema capitalista, en el que se trata de profundizar la democracia, en el que se trata de dar a la mayor parte de la población y proveerla de derechos sociales y otro tipo de bienes que benefician a la mayoría, en detrimento de las élites, por supuesto estos medios de comunicación rápidamente se ponen en guardia, se encienden las alarmas y atacan de manera despiadada a este tipo de iniciativas, porque lo que se está cociendo en Venezuela pone en discusión y amenaza sus intereses más íntimos y las ideologías que todos ellos profesan: partidos políticos, empresas y, por supuesto, medios de comunicación. Y todos los negocios que tiene España en América Latina, aquí enseguida, por ejemplo, en Colombia o México, para citar solo dos ejemplos. Y una pregunta política, netamente política, profesor Casado, no puedo dejar de hacerla en medio de toda esta espuma en la que vemos cómo crece el nivel de corrupción ahora con la Operación Leso. Se va porque renuncia un peso pesado del PP como es Esperanza Aguirre, pero muchos se preguntan, ¿qué tanto sabía Mariano Rajoy de esto? Porque se van yendo sus más cercanos colaboradores, pero a él aún nadie lo toca. Sí, el círculo se cierra en torno a Mariano Rajoy. Vemos también aquella famosa, el caso Bárcenas y la caja B, en la cual la mayor parte de los altos políticos del Partido Popular tenían un segundo sueldo que no pasaba por Hacienda, era lo que llamamos el dinero de corrupción o dinero negro, por decirlo con un término además muy racista. Y el círculo se cierra en torno a Mariano Rajoy. Sus más íntimos colaboradores pues han visto involucrados en casos de corrupción. El propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas, aquel tesorero encargado de la caja B del Partido Popular, un famoso mensaje telefónico en el que le decía suerte y fuerza, le deseaba, y por lo tanto todavía no ha salpicado a Mariano Rajoy los casos de corrupción, pero no nos extrañaría que pudiera haberse involucrado. No obstante, pese a que no esté involucrado directamente en este tipo de casos hasta ahora, Mariano Rajoy, sí que hay sin duda una responsabilidad política, porque muchos de las personas hasta ahora involucradas han sido ministros, han estado cerca de ministros también, y por lo tanto han sido colaboradores íntimos de Mariano Rajoy, que fueron en muchos casos directa y si no indirectamente puestos en esos cargos por él mismo. Por lo tanto, la corrupción sigue siendo un problema, una lacra, quizás la más importante en la política española. No obstante, aunque ha mellado al bipartidismo, ha seguido siendo el Partido Popular el partido más votado, y en eso de nuevo tienen mucho que ver los medios de comunicación, que son los que crean por un lado también las realidades y los sentidos, en el sentido de que le quitan carga de importancia en los medios de comunicación, o a veces incluso se naturaliza la corrupción y de esa forma se trata de quitarle el peso que realmente tiene, porque la malversación de fondos públicos por parte de altos cargos del Partido Popular ha sido algo hasta ahora grotesco. Medios de comunicación que en tantas oportunidades, solamente hace unos meses en las últimas elecciones parlamentarias en España, para con eso finalizar, profesor, solamente recordarlo a manera de ejemplo, demonizaban los movimientos progresistas de esta nación. Profesor Casado, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. A usted siempre, muchas gracias por atender el llamado de Telesur Noticias. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de Telesur Noticias. Visite nuestra multiplataforma en inglés y en español, www.telesurtv.net. Escríbanos, contáctenos @telesurtv.net. Ese es siempre nuestro punto de encuentro. Recuerden que esta es la señal informativa de América Latina. No se detienen. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.